mayoritariamente por un tema ya histórico es obviamente la religión católica, pero con el tiempo, sobre todo a raíz de 1991, que fue el año en el que se aprobó la nueva Constitución de Colombia, que está vigente hasta el día de hoy, digamos, hubo un avance muy grande en materia de libertad de credo. Entonces, a partir de allí, la influencia de iglesias evangélicas, bautistas, digamos, cristianas, pero de diferentes ramas, pentecostales, incluso hay una iglesia, bueno, una mezquita islámica también en la ciudad. Y también hay una influencia fuerte de judíos también y de personas que han migrado de otras partes del mundo. Y aparte, pues no podríamos hablar de una religión propiamente en el tema de los indígenas, sino más bien de una cosmovisión y de una forma pues de ver la vida diferente. Y pasa mucho también con las comunidades afro, que tienen también su forma de entender el territorio y en ese mismo sentido tienen, digamos, creencias distintas en muchos dioses y también en muchos santos. Entonces hay una mezcla también muy grande en ese tema. Digamos, es impactante a primera vista el tema de las iglesias católicas por obvias razones, como te dije, hay muchas en la ciudad, pero al mismo tiempo en los últimos años han venido, digamos, construyéndose muchos centros de adoración de distintas religiones. Y como estabas mencionando esta cercanía con la naturaleza, también creo que el budismo es sumamente importante en Mongolia, ¿no? ¿Cómo es la práctica del budismo en Mongolia? Bueno, puede decir que hay como dos religiones más populares aquí. Una es el budismo de Tibet y otra es como tengrismo, es como chamanismo. Ah, Y de hecho el chamanismo es nuestra religión más tradicional, digamos. Pero sí, ahora mismo el budismo es más popular que el chamanismo, pero sí, los dos son bastante populares aquí, pero no puede decir que nuestra gente son religiosos, no, realmente no. Es como más como que nuestra gente es ateos con muchas supersticiones, porque estábamos bajo del comunismo por mucho tiempo, más que 70 años, entonces sí. Ahora hay mucha gente aquí que creen en religiones diferentes como budismo, cristiano, tengrismo, chamanismo. Sí, hay algunas personas que viven en parte occidental de nuestro país, creen en Islam. El tema de la religión en La Guaira es más o menos homogéneo con toda Venezuela, ¿no? La diversidad de religión en Venezuela se centra básicamente en dos tipos de religiones que son las que tienen más popularidad, más adeptos, como son el catolicismo y la iglesia evangélica, ¿no? Son los que tienen mayor popularidad. Sin embargo, existe otra diversidad de religiones, como son los testigos de Jehová, como son hay otra religión, no recuerdo ahorita, hay otra cuarta religión, en menos proporción, pero que también se observa. Anteriormente, la Constitución antes del 99, del año 1999, la religión de Venezuela por constitución era el catolicismo. Sin embargo, con toda esta diversidad de religiones que ha venido, la constitución se modificó y hay libertad de culto. Hay libertad de culto, ¿no? Hay libertad de religión. Sin embargo, como te digo, la que prevalece más sobre todo es la religión católica y la religión, lo que es el evangelio. Y hay cosas muy... el cristianismo, perdón, el evangelio, el cristianismo, sí. Sí. Y hay las religiones más, podemos decir, más indígenas o que tiene quizás raíces africanas también, como la santería, como también
María Leonza. ¿Puedes mencionar un poco de estas formas de espiritualidad también? Sí, sí, es cierto que estos tipos de religiones también existen, quizás en menos proporción, y incluso en el estado de La Guaira se dan este tipo de religiones, este tipo de creencias. Por ejemplo, con María Leonza, eh, es más hacia una zona central de Venezuela que se llama Yaracuy, San Felipe, ¿no? Pero en La Guaira también existe también cierta fanatismo, ciertas creencias hacia esa cultura de religión que puede ser, que no está marcada en las principales, ¿no? Que son de otras, de la santería. Esto existe en Venezuela, quizás no, en menor proporción que las principales que te comenté, pero sí existe este tipo de religiones en el estado de La Guaira y en Venezuela en general. Hay religiones de la población africana que se han mantenido como sus raíces muy africanas. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago hay algo que se llama Spiritual Baptist, que sí es como una mezcla de cristianismo pero con creencias muy africanas. Pero hay uno que se llama Orisha, que es muy africano, viene de la gente de Yoruba en Nigeria, originalmente, claro, y tiene como sus diferentes formas por todo el Caribe, ¿no? Tiene la forma de santería en Venezuela, de Lukumi en diferentes partes, allá también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las religiones africanas que todavía existen en Cali? Bueno, creo que no es religión, pero sí, digamos, puedes ver varios individuos que pertenecen, digamos, a toda esta corriente Rastafari también, muchos también influenciados por religiones de Etiopía y también, digamos, de Angola. Los nombres en este momento se me escapan, la verdad, bro, pero sí, el tema de la santería es muy fuerte también. Y aquí hubo algo interesante y es que, bueno, como te dije, la población afro que estuvo esclavizada hace varios siglos, de alguna forma configuró todo ese tema de los dioses africanos y los adaptó a versiones católicas, digamos, para no tener problemas con los blancos en ese momento, pues los colonizadores. Pero en ese sentido, digamos, hay muchas vírgenes, por ejemplo, muchos santos, entonces los cantos, las canciones, digamos, los cuentos y demás giran en torno a santos o a santas negros, para responder, digamos, a ese respeto que exigían los españoles, pero igual en el imaginario afro siguen siendo figuras y personificaciones negras totalmente, que responden, digamos, a esas deidades y a esas creencias que venían heredadas de sus antepasados africanos que llegaron acá. Entonces puedes hablar, digamos, de la Virgen del Carmen, por ejemplo, y de otros santos y santas también muy, muy presentes en la cultura negra y que siguen allí. Se configuraron nombres en español para ellos y demás, pero como te digo, en el fondo viene, digamos, de dioses y de deidades propiamente africanas que simplemente cambiaron de nombre, pero que en esencia siguen siendo muy similares para ellos. Para más contenido, favor de suscribirse.